muchísimas gracias que Dios solo concede si se ha pedido antes y si no, no las concede. Hay una voluntad de darlas, pero hay una condición previa que Él quiere que se cumpla previamente, y si no se cumple, Él no lo hace. Entonces hay voluntad absoluta y voluntad condicionada. Esa no es tanto la distinción que nos interesa ahora, ni tampoco la siguiente, pero también es bueno que la sepamos: la voluntad antecedente y la voluntad consiguiente o consecuente. La voluntad antecedente es la que Dios tiene en torno a una persona o una cosa en sí misma, absolutamente considerada en abstracto, y la consecuente es teniendo en cuenta todas las circunstancias particulares y concretas, ¿no? Por ejemplo, para que entendamos eso, Dios quiere con voluntad antecedente la salvación de todos los hombres. Hay una voluntad de Dios de salvar a todos, pero ¿por qué? Porque eso es en abstracto, considerando a toda la humanidad. Él quiere que todo el mundo se salve, pero luego con su voluntad consecuente, es decir, ya teniendo en cuenta todas las circunstancias de todos y de cada uno de los hombres, pues va a permitir la condenación de algunos. El ejemplo que pone Santo Tomás, para que se entienda mejor, es la de un juez. Un juez que, así hablando en general, no quiere que muera nadie, no quiere que a nadie se le mate. Pero, y eso por lo tanto en ese caso, ese juez, con su voluntad antecedente, no quiere la muerte de nadie, pero en cambio, con su voluntad consecuente, cuando le presentan a un criminal, pues quiere condenar la muerte, porque esa persona se lo merece. Y entonces, con su voluntad antecedente, ese juez no quiere que nadie muera, pero en este caso concreto, de esa persona que se le presenta a su juicio, quiere la condena de muerte. Para que entendamos cómo funciona eso en Dios también. Pero a lo que vamos, y más importante aquí, para la práctica de la conformidad con la voluntad de Dios, es la siguiente distinción: es la voluntad de signo y la voluntad de beneplácito. Voluntad de signo y voluntad de beneplácito. ¿Qué significa cada una de las dos? La voluntad de signo, o voluntad significada, es decir, expresada por un signo, eso es lo que quiere decir, es aquella voluntad que por determinados medios ya se está dando a conocer, ya la podemos conocer, sin más. Ya se nos presentan unos signos por los cuales ya sabemos lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿no? Y esos signos, que son ciertos, son preceptos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, las leyes de la Iglesia, los mandamientos de la Iglesia, las obligaciones de mi Estado, cosas de ese tipo. También las prohibiciones, obviamente, que Dios pone, las cosas que Él prohíbe hacer, los sucesos que no dependen de voluntad humana y que van ocurriendo, las cosas que nos van pasando a lo largo de la vida, queramos o no queramos, y el espíritu de los consejos evangélicos. Luego esto lo desarrollaremos. Es decir, toda esta voluntad de Dios, a lo que se nos llama respecto a esto es a la obediencia. Cuando se va manifestando en esos preceptos, en esas obligaciones del día a día, en los sucesos que van pasando, a lo que se nos llama es a la obediencia a esa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de beneplácito? Aquella que aún no se ha manifestado, es decir, lo que nos queda por pasar todavía por delante, lo que todavía está por venir, lo que nos queda de vida. Bien sean alegrías, bien sean penas, cómo nos vamos a morir, si vamos a pasar enfermedad, no lo vamos a pasar, lo que nos queda por delante. Eso todavía decimos que es de beneplácito porque todavía no sabemos qué va a pasar, no se ha manifestado, está todavía internamente la voluntad de Dios y no se ha producido en nuestra
realidad, aunque para él, para Dios todo es presente. En este caso, la actitud va a ser el abandono en las manos de Dios. Por lo tanto, la conformidad de la voluntad de Dios va a tener esa doble vertiente. En cuanto a lo presente, a lo que ya sabemos que Dios quiere, la conformidad significa la obediencia a la voluntad de Dios, a lo que yo sé que Dios quiere en este momento por lo que se va manifestando. Y en la voluntad de beneplácito, lo que aún no sabemos qué va a pasar con nosotros, en cambio, entra dentro del abandono, de la confianza en Dios. De la confianza en Dios. Bien, ¿por qué tenemos que trabajar en esto de la conformidad, tanto en la vertiente de la obediencia como en la vertiente del abandono en Dios? Bueno, pues aquí están los principios que son bien ciertos y que los tenemos y que son muy fáciles de entender, pero luego pues nuestra naturaleza se resiste. Lo primero es que absolutamente todo lo que pasa, absolutamente todo lo que ocurre en este mundo, o Dios lo quiere o Dios lo permite. Nada escapa a la providencia de Dios. Absolutamente nada. Si Dios quiere o permite algo, es porque de alguna manera, aunque sea para nosotros totalmente misteriosa, aunque no nos quepa en la cabeza, de alguna manera eso se orienta al fin que Él quiere para la creación. Es decir, para que le dé gloria y para manifestar su bondad y para nuestra salvación. Porque si no fuera así, estaríamos dudando, estaríamos diciendo que pues que Dios no sabe gobernar el universo, Dios no sabe gobernar su creación. Por lo tanto, ese es el gran fundamento de por qué. Dios no permite ni quiere cosa alguna que no esté de acuerdo con el fin que Él quiere para su creación, que es la manifestación de su bondad y para su propia gloria. Eso también conlleva otra consecuencia. Todo contribuye al bien para los que le aman. Aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, todo nos sirve para el bien, porque sabemos esto. Hasta lo peor, hasta las cosas más dolorosas y más difíciles de pasar, hasta las mayores desgracias desde el punto de vista humano, nos sirve para el bien si lo sabemos vivir bien. Ahora bien, eso no significa, porque esto es una mala interpretación que se puede dar a esto que estoy diciendo, no significa ser un fatalista. Es decir, ¿qué es el fatalismo? Bueno, pues como todo está ya, el fatalismo es como esto está todo escrito en el destino de las estrellas, pues ya me da igual todo, ¿no? Pues ya tiro para adelante y que pase lo que tenga que pasar y tengo una actitud, como se diría, estoica, es decir, me hago un insensible, que se pudran todos y punto. No, eso no es una verdadera actitud cristiana, porque no se trata de eso, no se trata de... eso es una mala interpretación de la libertad humana y de la providencia divina. En este asunto de cómo funciona la providencia de Dios y cómo se configura cómo se unen y trabajan juntas la voluntad humana y la voluntad divina, ha habido muchas confusiones, porque no es algo fácil de entender. No es algo fácil de entender. Y fácilmente, si
esto que estoy diciendo no se entiende bien, se cae en esa actitud de total, pues si ya Dios, esto va a ser nada más que lo que Dios ya tiene determinado, yo no tengo libertad, por lo tanto yo no tengo responsabilidad ante nada, si yo peco es porque Dios tiene la culpa, ¿no? Esa es la consecuencia de no entenderlo bien. Pero no se trata de eso. Yo soy verdaderamente libre y yo soy responsable de las cosas que hago y por lo tanto soy también responsable de mis pecados y también soy merecedor del cielo si yo sigo la voluntad de Dios. Obviamente con la gracia de Dios de por medio, que es imprescindible, recordemos, para cualquier acto que agrade a Dios para poder ir al cielo. Por lo tanto, ese abandono a la voluntad de Dios no se puede traducir en que yo dejo de cumplir la voluntad de Dios significada en los mandamientos, que yo ya dejo de cumplir los mandamientos o los consejos, o ya me abandono ya en el plan, como, ya, que yo paso de todo. No, eso no es verdadero abandono. Incluso hay una herejía que se llama el quietismo, que por entender mal esto viene a decir que yo tengo que ser indiferente absolutamente a todo, incluso a mi propia salvación. Y eso es una estupidez, obviamente. ¿Qué pasó? Me callo un momentito. Vale. Así que manitas aquí no, vale. Así no. Vale. Bueno. Entonces el quietismo, digo, es una herejía en la cual se considera que yo tengo que ser indiferente incluso a mi propia salvación. No, pues que Dios conmigo haga lo que sea y si me quiere mandar al infierno, nada, eso no tiene ni pie ni cabeza, porque primero Dios no quiere de manera antecedente, como digo, la condenación de nadie, sino quiere mi salvación. No estoy con las manos juntas, ¿eh? Ya lo espantó. Ya lo espanté. A ver si lo arregla. Y porque eso sería como una pasividad total en la vida espiritual, ¿no? Yo no hago absolutamente nada, que Dios lo haga todo. Y ya hemos estado viendo a lo largo de todo este curso que la vida espiritual no funciona así. Bien. ¿Por qué es necesario entrar por esta vía de trabajar en la conformidad con la voluntad de Dios? Bueno, primero, porque somos siervos de Dios. Es decir, somos criaturas de Dios y en cuanto a criaturas de Dios, pues dependemos en todos de Él. Si es que ahora mismo estamos aquí es porque Él está conservándonos en el ser, porque nos creó, nos conserva en el ser, nos ha redimido y por lo tanto somos de Dios, en el sentido de que somos criaturas suyas y en todo dependemos de Él, ¿no? O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos posesión suya en el sentido de la criatura. Estoy hablando ahora. Ni más ni menos. Somos criaturitas de Él. Y entonces, al ser criaturas de ellos, somos sus esclavos, podríamos decir. Aunque suene feo, pero eso es así. Por lo tanto, un título bien importante para hacer lo que quiere nuestro amo. Pero además, somos hijos y amigos de Dios por la redención de Cristo y el bautismo. Y como somos hijos y amigos, el deber del hijo y el deber del amigo es la unión de voluntades, la concordia de voluntades. El hijo se somete a su padre por amor, y si es un buen padre y un buen hijo, querrá lo mismo. Y dos amigos, pues querrán al final en lo esencial lo mismo también. Por lo tanto, si somos siervos y si somos hijos y amigos de Dios, pues vamos a querer lo mismo que Dios. En segundo, por nuestra propia utilidad. El ejercitar esta conformidad con la voluntad de Dios es altamente santificador. De hecho, es la vía
podríamos decir, como más segura y más fuera de ilusiones que uno puede tomar. Porque otras vías, fuera de querer hacer lo que Dios quiere y que se manifiesta en los sucesos que ocurren, en las obligaciones del Estado, en los mandatos, en aceptar las cosas buenas y malas que me pasan, pues se prestan a engaño muchas veces. Y da al alma la mayor paz. El saber que se está haciendo lo que Dios quiere es lo que más paz da al alma. Digo porque muchas veces se puede entrar en el peligro en la vida espiritual de querer hacer cosas, ¿cómo se llama en teología? Supererogatorias, es decir, cosas a las cuales no estamos obligados a hacer y que son cosas buenas, pero luego la obligación sencilla nos la saltamos porque no nos gusta. Entonces, pues eso, por ejemplo, en mi caso, de poco me va a servir ponerme el cilicio 20 horas al día, si luego mi obligación de ir a laudes por las mañanas, pues me la brinco porque estoy muy a gusto en la cama. Lo de cilicio yo no sé si lo querrá Dios, pero que a las 6:45 esté cantando laudes porque forma parte de mi obligación de Estado, sí sé que lo quiere el Señor. Lo digo porque es una cosa que me cuesta. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Para que veamos un ejemplo. Y también, ¿por qué es necesario entrar por aquí? El ejemplo del Señor. La vida entera de Cristo fue ejemplo de obediencia perfecta al Padre. Desde su encarnación, el Padre envía al Hijo a hacerse hombre, y absolutamente toda la vida de nuestro Señor en esta tierra fue cumplimiento de la voluntad del Padre. Muy especialmente su pasión y muerte, claro. En la cual se ve especialmente esto. Ahora después hablaremos un poco de, bueno, pues de ese momento en el que dice nuestro Señor en el Getsemaní, tan famoso, sí puede ser que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bien. ¿Cómo la practicamos? Pues vamos a ir pasito por pasito. Esencialmente es sencillo de entender, es aceptar y tratar de hacerlo cada vez con mayor amor y con mayor sumisión lo que Dios va manifestando que quiere de nosotros, a través de los mandamientos, a través de los preceptos de los 10 mandamientos, de los mandamientos de la Iglesia, las órdenes del superior que tengamos, sea religioso o sea, en el caso de los que están sometidos a autoridad superior directamente, pues a sus padres, a sus maridos. La práctica de los consejos evangélicos en la medida en que nuestro Estado nos lo permita, la pobreza, la castidad, la obediencia. Y en cuanto a la voluntad de beneplácito, pues poner en las manos de Dios con total tranquilidad lo que vaya a pasar. Y no preocuparse de si me voy a morir joven, me voy a morir viejo, si me va a faltar el pan o no me va a faltar el pan. Ahora vamos pasito a pasito por cada uno. Vamos primero a la voluntad significada, ¿no? A aquella que ya se ha manifestado. Y en ella vamos a distinguir la operación, la permisión, el precepto, la prohibición y el consejo. ¿En qué consiste la operación? Aquello que Dios hace por sí mismo de manera directa. Dios por sí mismo nunca va a querer el mal, el verdadero mal siempre tengamos en cuenta que es el pecado. No el mal físico, ¿de acuerdo? Porque claro, cuando nosotros hablamos de mal, casi siempre, incluso más a menudo, nos referimos a males físicos, es que, pues eso, es que estoy cojo, estoy ciego, es que me he quedado sin trabajo,
yo qué sé, desgracias de ese tipo, una enfermedad, un terremoto, una inundación, nos referimos más a ese tipo de males físicos que al verdadero mal, que es el pecado, que es el mal verdaderamente preocupante. Dios nunca va a querer positivamente, es decir, nunca va a promover, nunca va a hacer que nadie peque, obviamente, porque entonces sería el culpable del pecado, y el pecado es metafísicamente incompatible con Dios. Pero sí, pues Dios quiere que pasen cosas que a veces nos pueden resultar alegres o a veces nos pueden resultar tristes y dificultosas, ¿no? Por ejemplo, pues el hijo que se va al seminario, ¿no? Por poner un ejemplo así, pues la madre hace un drama porque claro, es que mi hijo se va no sé dónde. No me refiero a nadie en concreto, ¿eh? También pueden ser de madres de monjas, ¿eh? No me refiero a nadie en concreto. Pero entonces, pues la madre le cuesta, ¿no? Entonces sufre porque se tiene que separar. Bueno, pero eso es una manifestación de esa operación de Dios. Eso en cuanto a sucesos que vemos que son puramente sobrenaturales, pero también puede ser una enfermedad, algo que viene. Son cosas que pasan, pues aquí en este caso, pues también muchas veces sin intervención de los hombres, ¿no? O se ha muerto alguien, ha habido incluso puede ser pues un accidente, o alguien le ha dado una hemorragia cerebral y se ha muerto, y yo estoy muy dolorido, porque claro, era mi amigo, era mi padre, era mi hermano. Bien, pues todo eso al final pasa porque Dios quiere. Y la aceptación de eso, la resignación, ya digo, es la versión imperfecta, pero la aceptación perfecta de eso, de por algo Dios lo hace, algún bien saca de esto, Él sabe, yo no, Dios sabe, todo esto se resume en esa frase, Dios sabe, pues hace que se lleve esa desgracia, ese sufrimiento, si es que es una cosa que nosotros sufrimos en esta vida, pero vamos, es para que lo entendamos. Conformarse con las cosas alegres es muy fácil, claro. Lo difícil es conformarse en las tristes. Pero en ese caso, el trabajar en la voluntad de Dios hace que todo eso se lleve con mucha más paz y tranquilidad. Luego hablaremos de más cosas. La permisión. Ya digo, la permisión del pecado, que es el verdadero mal. Aquí, cuando se habla de la permisión en la voluntad significada, hablamos sobre todo de aguantar los pecados de los demás. De aquí hay que tener en cuenta eso mismo. De los mayores males, de los mayores pecados, Dios puede sacar el bien. Y el gran ejemplo de eso es la crucifixión de Cristo. En sí mismo es un deicidio. ¿Qué es la crucifixión de Cristo en sí? Pues un montón de botarates llevados por engañados y manipulados por las autoridades religiosas de entonces, llevando a matar al Mesías. Dios mismo hecho hombre, o sea, no hay cosa peor, no hay pecado más grave de Dios, y Dios saque de ahí la redención del género humano, el mayor bien. Eso solo puede hacer Dios. A nuestra escala, pues cuando tenemos que aguantar injusticias, atropellos, insultos, incomprensiones, robos, 20.000 cosas, obviamente todo eso Dios no lo quiere porque implica positivamente, o sea, son pecados, ya digo que Dios no puede querer el pecado, pero lo está permitiendo, en este caso. Si yo tengo visión de fe, veo en todas esas cosas medios de santificación para mí. Y veo cómo en todo eso también se manifiesta la justicia de Dios. Oye, yo tengo muchos pecados que purgar.
A través de esto, si yo lo acepto como parte de la voluntad permisiva de Dios, me estoy purificando. Y Dios está castigando mis pecados de esta manera, permitiendo que se me insulte, que se me robe, Y si yo lo vivo como esa purgación de mis pecados, me será altamente santificador. Y también a través de las humillaciones y sobre todo, se crece, si se saben aprovechar, se crece mucho en santidad. Lo hemos visto, recordemos, cómo las almas que avanzan en vida espiritual rehuyen los halagos, rehuyen que se les diga ¡ay, qué bonita eres! Y lo que buscan son las humillaciones. Porque saben, primero porque se parecen a Cristo en la cruz, pero también porque saben que a través de esas humillaciones es como crecen en la conformidad con la voluntad de Dios y de esa manera crecen, dan más gloria a Dios y crecen en la santidad. Por lo tanto, este aspecto es muy importante que se trabaje y muy difícil también, porque claro, la naturaleza humana tiende a revolverse contra eso. Y esto no significa que no nos podamos defender de todas estas cosas. No significa, bueno, pues yo pues dejo aquí que me hagan, que me insulten y que no, uno se puede defender. Especialmente si uno tiene obligación de defender a un tercero que está bajo su responsabilidad y es indefenso, está indefenso, pero la manera de vivirse así, tratando de ejercitar la conformidad con la voluntad de Dios, en este caso permisiva, pues hace mucho bien. En tercero, el precepto, bueno, la ley de Dios fundamentalmente, como ya he dicho, los mandamientos de Dios, los preceptos de los superiores, los deberes del propio Estado, la fidelidad en esas cosas, de lo que se nos ha mandado. ¿Qué tenemos que hacer respecto a las cosas que se nos manda? Primero saber qué se nos manda, cuáles son los preceptos de todo este tipo de cosas, desde la ley de Dios más elemental hasta las obligaciones del propio Estado. El quererlos, porque sé que son medio de santificación para mí, y el cumplirlos. Y ya digo, ya hacer esto y el procurar las obligaciones del propio Estado y cumplirlas fielmente sin saltarse aquello que me cuesta más trabajo, ya es mucho. Ya es mucho, porque siempre tendemos a buscar nuestra comodidad. El cuarto es prohibición, es decir, evitar el pecado. El precepto es hacer lo que está mandado, que obviamente es hacer el bien, y la prohibición evitar el mal, ir trabajando para evitar el pecado. Y aquí hay una cosa que en el plano práctico es muy importante, y es el siguiente. Cuando pecamos, se dan, cuando pecamos y nos duele el pecado, se dan dos cosas. Por una parte, la ofensa a Dios, y por otro, la humillación que supone para mí el haber caído en ese pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones el dolor por la ofensa a Dios se queda más flojito y y entonces la gente se queda más en la humillación de haber caído ahí, pero la humillación mal vivida. Es decir, no es la humillación que lleva a más humildad y a más confianza y más abandono en la voluntad de Dios, que esa es una tristeza que podríamos decir sana, la tristeza que deriva de la verdadera contrición, del verdadero dolor del pecado, de la verdadera humildad, sino que en muchas ocasiones lo que pasa es que lleva a la tristeza
por no ser como yo soy. Y a la vergüenza de tener que ir al cura a contarle esto. Que voy allí al confesionario a decirle lo mismo otra vez que le he dicho la semana pasada. Pero claro, eso es todo muy humano. Eso es todo muy humano. ¿Qué ocurre? Que vivir ese pecado que, bueno, a ver, yo tengo obligación de combatirlo, pero bueno, Dios está permitiendo también que caiga en eso. Me tiene que llevar y tengo que trabajar precisamente para llevarlo con paz, para que me duela sobre todo por la ofensa a Dios, no porque yo no soy lo bueno que yo quisiera ser. Y esto es de una aplicación práctica muy importante porque la gente tiende a desesperarse de sus propios defectos. Y entonces es tan corriente que te vengan, ay, es que yo ya estoy desesperado, porque es que mire, es que otra vez lo mismo y otra vez, y es que yo ya, por más que hago, y es que otra vez igual, y el mismo pecado, y si nos quedamos ahí, eso es una trampa del demonio terrible, porque lo que ocurre es que incluso nos podemos pensar que estamos siendo virtuosos, porque estamos como doliéndonos de un pecado, pero el problema es que ese dolor del pecado es más por el orgullo herido que por la ofensa a Dios. Y ese orgullo herido continuamente al final lleva a la desesperación. Y una vez que se cae en desesperación es muy difícil salir. La desesperación es, yo ya no tengo arreglo, no tengo salvación, yo ya, ¿para qué? Yo llevo no sé cuántos años luchando contra esto y esto no se arregla. Y por lo tanto, pues ya está, ya me dejo llevar por el pecado y por lo menos lo disfruto. Y claro, pues en el momento en que estemos en eso, pues ya estás condenado, porque ya estás cerrando la puerta a la gracia. Obviamente. Ese es el pecado de Judas, la desesperación. No olvidemos nunca eso. Judas se condena no solo porque traiciona a Cristo, sino porque desespera del perdón. San Pedro también traiciona a Cristo. No lo lleva a vender, pero reniega de él. Pero San Pedro se arrepiente y espera en el perdón de nuestro Señor, lo recibe y al final es San Pedro. Entonces eso también mucho cuidado. Las desesperaciones y los cansancios también con la gente de la familia y con aguantar a los demás, todo eso que sea, porque al final lo que pasa es eso, que la mirada no está puesta en Dios, todo eso si continuamente estamos centrándonos en eso y no se nos olvida esta conformidad con la voluntad de Dios, de que Dios a través de eso que en mi vida me quiere santificar y me centro solamente en lo latoso que es y lo molesto que es, al final uno revienta. Entonces, por eso ya vemos que en el plano práctico esto es muy importante. Y por último, lo del consejo. Es decir, el alma que quiere aspirar a la perfección cristiana, en cuanto al espíritu al menos, si no es un religioso, pues tiende también a practicar los consejos evangélicos. La pobreza en su estado, la pobreza, es decir, el desprendimiento de las cosas creadas para usarlas para el bien, la castidad, de nuevo, en su estado, y la obediencia, de nuevo, en su estado. Bien, todo esto en cuanto a la voluntad significada, es decir, la que ya se ha manifestado. Y en la voluntad de beneplácito, es decir, lo que nos queda por delante por vivir, pues volvemos a lo mismo. Si ya sabemos que la voluntad de Dios es siempre benéfica y que todo lo que pasa por su voluntad positiva o negativa, es decir, porque quiere que pase o porque permite que pase, todo está ordenado para el fin último, que es su gloria, entonces sabemos que todo lo que nos va a pasar va a ser para nuestro bien, aunque sea muy desagradable.
Y eso lleva a abandonarse, como un niño chico se abandona en los brazos de su padre o de su madre. En resumen, la santa indiferencia, que dice San Ignacio, en principio y fundamento, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Ese es el principio de la santa indiferencia de San Ignacio. ¿Para qué esto? Pues para la entrega total a Dios. De nuevo, no se trata del fatalismo de total, esto es lo que hay y me tengo que aguantar y punto, no, yo me entrego totalmente a Dios confiándome en Él y poniendo toda mi vida en Él y ya el Señor ya sabrá. Ahora bien, también hay que tener en cuenta esa indiferencia. Podemos decir que solo se entiende según la parte superior del alma, no según la inferior, es decir, según la voluntad y el entendimiento, pero eso no significa que no haya rechazo de la sensibilidad a las cosas que pasen. Es decir, por eso digo que no es ser un poste, que sea un insensible, esa no es la verdadera conformidad con la voluntad de Dios. Es decir, es normal, porque si se te muere tu padre, pues por mucho que sepas que bueno, pues está en la voluntad de Dios y que Él sabe, que Él quiere las cosas para nuestro bien y todo eso, pues es normal que la sensibilidad se resienta porque se está desprendiendo de un ser querido, ¿no? O si yo estoy en una enfermedad y me está doliendo el cuerpo, pues que ese dolor me fastidie, eso es lógico, ¿no? Lo importante es que, siendo esto verdad, no es eso lo que me domina. No me domina la tristeza, no me domina el sufrimiento que estoy pasando, sino esa conformidad con la voluntad de Dios. Y ahí, precisamente al hilo de lo que pasa en Getsemaní, ¿no? El Señor, podríamos decir, la parte inferior de su alma, la sensibilidad, le repugna lo que va a pasar. Y además él sabiendo perfectamente lo que va a pasar, de cabo a rabo. El Señor sabe todo el peso del pecado que le toca cargar, sabe las humillaciones, sabe cada palo que le van a pegar, cada bofetada que se va a llevar, cada escupitajo, cada latigazo, el dolor de los clavos, todo eso lo sabe él por anticipación, desde antes que pase. Y eso a su parte, a la sensibilidad de su parte humana, pues obviamente le repugna. A nadie le gusta pasar eso, ni siquiera al Señor. Pero por otra parte, les dice a los discípulos en la última cena: con gran deseo he deseado comer esta Pascua. Es decir, con gran deseo vengo a entregarme por vosotros. Y se conjugan las dos cosas, y es perfectamente normal en una vida, en alguien adelantado. Es decir, yo sé que esto es lo que obviamente nuestro Señor sabe que es la voluntad del Padre, se entrega a ella, ama la voluntad del Padre, pero la parte sensible de su naturaleza humana le cuesta trabajo, por así decir. Aunque hay una perfecta, obviamente entre la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre hay perfecta concordancia. Pero eso no quita que la parte sensible se rebele, no le guste. Por eso, si puede ser, aparte de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y va, por supuesto, y hace lo que el Padre quiere. Y esta indiferencia, de nuevo subrayo, no es puramente pasiva
aquí estoy y bueno, pues espero que me caiga del cielo la salvación, sino que, y porque Dios es bueno, sino que implica el buscar la voluntad de Dios, el hacer lo que Dios quiere según se va manifestando y estar disponible para lo que Dios quiera según vayan manifestándose los signos de esa voluntad divina, ¿no? No es estar simplemente como pues ahí tirado esperando, pues ya Dios dirá algo y yo estoy ahí. Uno tiene que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es precisamente en el tema de la vocación. Pues a lo mejor Dios me llama a ser sacerdote. Pues qué bien, bueno, pues yo me voy a quedar aquí y ya voy a esperar que Dios hable, ¿no? Y yo ya me quedo aquí tirado y digo, bueno, pues ya cuando quieras que sea cura ya me dirás algo. Así no va. No, uno tiene que dar los pasos para ver si de verdad hay vocación y ya Dios lo irá manifestando. Obviamente, ¿cómo se ve? Pues dando los pasos, que tienes que ir diseñando, si tienes que entrar en el seminario, dar los pasos, vas viendo con el Padre, pero sería una falsa conformidad con la voluntad de Dios, esa especie de quietismo de, bueno, a mí que me lo den todo hecho porque pues Dios ya me lo hará saber. No, Dios quiere positivamente nuestra colaboración en nuestra salvación. Bien, entonces esta santa indiferencia implica, por lo tanto, y aquí vamos con el cierre del capítulo, el abandono en las cosas de servicio a Dios, incluso, es decir, hay veces que Dios permite el fracaso en las cosas de Dios, sea un apostolado y allí no se convierte nadie. Bien, pues también en eso hay que tener indiferencia. Bueno, Dios sabe, yo he hecho todo lo que he podido y esto ha fracasado, pues Dios sabrá por qué. En el propio adelantamiento espiritual, esto es importante, a pesar de los esfuerzos que hacemos parece que no adelantamos nada. Y en las propias faltas, ya digo, al hilo de que comentaba antes, sí, los pecados los tenemos que esforzar en quitarlos, odiar nuestros pecados, pero con serenidad, con tranquilidad y sabiendo que yo soy un pobre pecador y que hay que abandonar esa tentación del perfeccionismo, que no es perfección, que es darse gusto a uno mismo con lo bueno que es. Porque ya digo, eso, insisto en ello, porque es algo que pasa muy a menudo. El que se termina desesperando de sí mismo. Y el que se desespera de sí mismo no aguanta tampoco a los demás. O sea, quien no aguanta, quien no es capaz de sobrellevar sus propios pecados con paciencia, quien no se aguanta a sí mismo sus propios pecados, menos aguanta a los de los demás, claro. Si no se aguanta a sí mismo, va a aguantar a otro. Entonces, eso es algo muy a considerar, porque ya digo, es muy frecuente. Y entra dentro de este abandono a la voluntad de Dios también. Bueno, pues pasamos a las preguntas. A ver. Hay gente que se ríe. No he querido retratar a nadie en esta exposición, por favor. No, en serio. A ver. Hola, buenas noches, padre. Bueno, yo siempre he tenido la duda de, por ejemplo, en tu caminar espiritual, cuando en la vida quizás esas tentaciones que te alejan de Dios se vuelven más fuertes,
será de cierta manera porque vas en buen camino y el enemigo como que trata de sacarte de ese camino, o es porque quizás algo que estás haciendo te está alejando de ese camino. No sé si me explico. Bueno, a ver, si de verdad estamos entrando en vida espiritual, las tentaciones van a aumentar. Eso está claro. Porque, bueno, también pues Dios le da más permisión al diablo para que nos tiente, pero precisamente porque es un medio de santificación. Las tentaciones Dios las permite porque son un medio muy fuerte de santificarse, por la paciencia que hay que tener, porque se fortalecen las virtudes cuando se resisten. Entonces, si vamos por buen camino, las tentaciones que vienen del demonio propiamente y también las que vienen de nosotros mismos se van a aumentar. Ahora bien, si yo estoy en vida de pecado habitual, realmente no es que tenga tentaciones de hacer ese pecado, es que ya es mi vicio, no hace falta que se me tiente, ya caigo yo solo. No sé si me explico, pero sí, o sea, si se procura, se viene de una vida de, bueno, en cualquier caso, ¿no? Si se procura ir a la vida de mayor perfección, es normal que haya más tentaciones y que el demonio, pues con la permisión de Dios, pues ponga más de su parte para tratarnos de desviar de ahí. Pero realmente también hay que tener en cuenta, toda tentación se puede vencer. Toda tentación se puede vencer. Porque Dios permite hasta el punto en que podemos vencer esa tentación y nos da la gracia para vencerla siempre. Si Dios permite una tentación es porque al mismo tiempo está dando la gracia para poderla vencer. Nadie está obligado a pecar. Nadie puede decir, no, pues es que aquí sí o sí tengo que pecar. Porque entonces en ese caso estamos en las mismas. Dios sería el que querría el pecado. Y eso es imposible. Gracias, Padre. Con esto de la terquedad y de buscar, como siempre, hacer las cosas de mejor manera para la gloria de Dios, no me parece como difícil de repente entender hasta dónde es esa terquedad y hasta dónde es, bueno, no es la voluntad de Dios y ya lo intenté una vez, falló y cambio a otra cosa. Siento como que se me complica entender o diferenciar o ver dónde sí perseverar en algún intento que yo considero es bueno y dónde decir, ya entendí, no es la voluntad de Dios y ya ni siquiera le sigo esforzando. No sé si me explico, gracias. Bueno, es que esto depende mucho de qué nos estemos refiriendo. Si es en la consecución de las virtudes, pues obviamente siempre hay que perseverar. Eso está claro. Ahora, cuando son otro tipo de cosas, pues ahí habrá que estar a lo que dice la virtud de la prudencia. Es decir, aparte del tema de los preceptos, de las obligaciones de Estado y de todas estas cosas, es la virtud de la prudencia la que, dependiendo de las circunstancias concretas que se van viendo a lo largo de la vida, las que nos van a ayudar a elegir el bien que en este momento más conviene para mi fin sobrenatural, que es el cielo. Entonces ya digo, o sea, ahí no hay una respuesta unívoca, porque ahí lo que hay que ver es racional, con la razón iluminada por la fe. Bueno, esto que estoy persiguiendo aquí
es lo que más conviene para lo que más conviene para esto, para el fin último que es el cielo, y también para no solo el fin último, sino el fin que estoy persiguiendo, que es un fin intermedio antes del cielo, ¿no? Ver si esto es conveniente o yo estoy así aquí de cabezota queriendo algo que ya realmente no me conviene, ¿no? Y Dios no lo quiere para mí. Entonces ya digo, o sea, eso no es tan fácil, eso depende, hay que verlo con la virtud de la prudencia. Es decir, obviamente si lo que me empeño es en pecados, pues obviamente no. Pero si es algo que es un bien en sí, pues habrá que ver. Dependiendo del caso, se puede pedir consejo, exponer los casos y ver si eso también está. Y también pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. O sea, hay varios medios para conocer en el caso concreto qué es lo que Dios quiere. Pero hay veces que es verdad, pues eso, que no es tan sencillo. Es decir, en las que son cosas mandadas y prohibidas y tal y cual, está claro, clarísimo. En otras, pues se nos va a manifestar de distintas maneras, ¿no? Ya digo, en las cosas que pasan, en sucesos, y también, pues ya digo, interviene la prudencia, interviene el don de consejo. Padre, A ver. sí, como usted nos dijo, como criaturitas de Dios, dependemos en cuanto al ser en Sí. todo a Él. ¿Por qué nos cuesta tanto la configuración? Y si podría ser la falta de humildad la raíz y el olvido propio un medio para llegar a esa configuración. Bueno, a ver, en cuanto a que somos criaturas de Dios, eso estamos hablando de plano filosófico, metafísico, en este momento, cuando yo estaba hablando de eso. Es decir, todo lo creado depende en el ser de Dios. Esa piedra que hay en también depende metafísicamente de Dios, ¿no? El diablo depende metafísicamente de su ser de Dios, y el diablo existe hoy día porque el Señor, el Dios, lo sostiene en su ser. Si no, no dejaría de existir. Entonces, bueno, a lo que voy es que ese problema de por qué nos cuesta tanto viene, bueno, pues dado por la realidad del pecado original y de nuestros pecados personales, claro. Es decir, no hay que olvidar que el pecado original, aunque la culpa es borrada por el bautismo, pero sigue, las consecuencias siguen en nosotros, y por lo tanto la tendencia al orgullo, a la soberbia, a todos los pecados capitales está ahí. Y eso hace esa falta sobre todo esa falta en la razón, pero también sobre todo en la voluntad, esa falta de concordia entre la voluntad y las pasiones, que es donde más se nota el pecado original, hace que muchas veces no hagamos el bien que queremos hacer y hagamos el mal que no queremos, que dice San Pablo, el propio San Pablo. Entonces ahí se explica el por qué se nos hace tan difícil muchas veces la aceptación de la voluntad de Dios. Y luego, incluso aparte del pecado, por esa repugnancia natural al sufrimiento que tenemos. Porque pero que esa repugnancia natural al sufrimiento solo con la gracia se supera. Solo con la gracia se supera. Incluso se llega a amar. Pero es cuestión de la gracia. Pero nuestra naturaleza no quiere el sufrimiento, no quiere la incertidumbre. Por eso, como muchas veces la voluntad de Dios pasa por ahí, pues nos cuesta. Obviamente el problema de humildad, la falta de humildad es el gran problema para aceptar la voluntad de Dios, claro. Pero no solo, pero es fundamental, claro. Y el querer llevar las cosas por mi camino, que las cosas sean como yo quiera, y al final pensarse que uno
sabe mejor que Dios lo que más le conviene. Se da por respondida. Vamos a ver. Padre, ¿podría repetir las cuatro, como los 4 puntos de la voluntad significada de Dios? Sí. La operación, es decir, lo que Dios hace directamente y quiere directamente, la permisión, los pecados que permite Dios y que ocurran en el mundo, especialmente los que me afectan a mí directamente, los pecados de los demás, los preceptos, es decir, lo que Él manda que se haga, la prohibición, aquello que Él prohíbe que se haga, y el consejo, que es la sobreabundancia del bien. Gracias. Ya está, muy bien. Al cuaderno. ¿Algo más? A ver, por aquí. Padre, ¿es cierto eso que se dice? ¿Que Dios te quiere feliz? Bueno, a ver. Es que esa es una pregunta con trampa. Ajá, exacto. Porque, claro, ¿qué entendemos por felicidad? Pues claro, el hombre, el hombre tiende naturalmente a la felicidad. Y de hecho todo el obrar ético y moral tiende a la búsqueda de la felicidad. Y todo hombre busca su felicidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema está en qué se pone la felicidad. ¿Dónde pone el hombre la meta de su felicidad? Porque claro, ahí es donde viene el problema, en la confusión. Muchísimas personas, en vez del fin para el que están creados, que es el cielo, que esa es la verdadera felicidad, la comunión con Dios, perpetua en el cielo, buscan otras cosas. Entonces, claro, hay que ver que Dios, como ya he dicho, quiere la salvación de todos los hombres. Por lo tanto, Dios quiere la felicidad eterna de todos los hombres. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esa pregunta? Que muchas veces se queda en la felicidad humana. No, pues Dios quiere que sea feliz, claro, sí. Eso significa, bien entendido, Dios quiere que vayas al cielo y que estés con Él para siempre y darte la felicidad perpetua, pero bueno, primariamente, antes que la felicidad es la gloria de Dios, siempre hay que tener eso en cuenta, La gloria de Dios está antes que la felicidad, porque yo he sido creado primero para dar gloria a Dios y luego, para dando gloria a Dios, salvar mi ánima, que dice San Ignacio. En ese sentido, claro que Dios me quiere feliz. Ahora bien, la cuestión es, si yo entiendo que Dios me quiere feliz, es que yo esté aquí pues pasando una vida cómoda y que todo me vaya bien, pues no. A la vista está. Es decir, cuántos santos han pasado un montón de penalidades y de problemas y incluso, pues eso. Un caso más evidente, a lo mejor uno de los más claros, es Santa Bernardita, que la Virgen le dice: tú aquí en este mundo no vas a ser feliz, así está acá, aquí no. Y ahí toma humillaciones de monja y toma enfermedades y toma problemas. Entonces, claro, hay que entender cuando se pregunta eso, ¿qué quiere decir ser feliz? El fin del hombre el fin del hombre que Dios ha querido para nosotros es la felicidad del cielo. Esa es la verdadera felicidad y esa es la felicidad que Dios quiere para mí. Entonces, en este mundo, ¿cuál es la máxima felicidad que se puede tener?
pues vivir de la manera más conforme con Dios, aceptando la voluntad de Dios, que como ya se explicó también en el tema de los que ya están muy adelantados en la vida espiritual, los que ya están unidos a Dios fuertemente, realmente están en el anticipo del cielo, aunque humanamente tengan muchas penas y sufrimientos. Entonces, en ese sentido hay que entender que quiere ser que seamos felices. Ahora, en el sentido de que en este mundo nos vaya estupendamente, humanamente hablando, no. Ahora, como consecuencia de esto que dice, Dios o lo quiere o lo permite, las cosas que nos suceden. Sí. ¿Qué pasa y cómo ver entonces nosotros la enfermedad en este sentido, juntándolo con esto de que Dios nos quiere felices? Claro, porque la enfermedad, el sufrimiento, son medios de santificación si se ven así. La aceptación de la enfermedad y el ofrecimiento a Dios de esa enfermedad, de esos sufrimientos, hace que yo esté ganando méritos para el cielo y me esté enamorando del Señor y esté aceptando su voluntad. De aquí para allá. ¿Y el Señor querrá entonces que yo pase cierta enfermedad? Muchas veces se sirve de enfermedades para la conversión de la gente. Hay muchos casos de gente que a través de un gran sufrimiento, a través de una enfermedad, se convierten a Él. Y el mal de la enfermedad físico, el dolor, las malas noches o lo que sea, en comparación con la conversión o con la santificación que me gana esa enfermedad, es infinitamente más valioso. Porque tiende a la vida eterna, a amar más a Dios. Esa es la diferencia entre una enfermedad, un sufrimiento de una enfermedad y el bien que me puede hacer, si yo lo sé vivir bien, es inmenso. O sea, no hay comparación. Los males de este mundo no se comparan con los bienes del otro. Eso también está en la Sagrada Escritura. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues ya como todo el mundo está muy conforme con lo que Dios quiere, pues vamos a dar fin a la charla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.